Hola, buenas tardes, compañeros y asesora. Mi nombre es Daniela Guadalupe Robledo Olvera. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la materia de Juicio de Amparo 1. Y bueno, pues vamos a empezar con el reto número 2, llamado la jurisprudencia. Primer planteamiento. Respecto al caso número 1 que leímos en el documento que nos enviaron, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Respecto a este caso, la jurisprudencia 102-2011 se creó mediante el método de reiteración, según la Ley de Amparo en su artículo 224, que se cita a continuación. Que estamos mostrando en esta pantalla, donde nos muestra qué es lo que nos dice el artículo 224 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad de un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otra, en contrario, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. La jurisprudencia por reiteración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se fijaba cuando las salas de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, sustentaron 5 sentencias ejecutorias interrumpidas, por otra, en contrario y en el mismo sentido, aprobadas por lo menos, por 4 ministros si se trataba de una sala. El listado de sentencias que integran la tesis demuestra claramente este supuesto. Se enlistan 5 ejecutorias de la primera sala, Facultad de Atracción 10-2007, 120-2010, 168-2010 y 13-2011. Todas las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad de 4 votos o por 5 votos. En el último caso, lo cual cumple con el requisito de votación mínima de 4. En conclusión, la jurisprudencia 102-2011 fue integrada por el método de reiteración al haber dictado 5 sentencias interrumpidas en el mismo sentido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, los razonamientos para esta jurisprudencia son inexistencia de afectación inmediata a la libertad personal. El auto que ordena la citación a la audiencia inicial no afecta la libertad personal del investigado por sí solo. La sala concluye que la citación es simplemente una comunicación del juez al investigado. Su propósito es notificarle que se requiere su presencia para formalizar la investigación en su contra y formular la imputación respectiva. Este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado, pues solo lo convoca a una audiencia donde se determinará su situación jurídica. Al concluir que la citación no afecta a la libertad personal, se determina que el amparo indirecto es improcedente contra dicho auto, de acuerdo con el artículo 107, fracción 6 de la Ley de Amparo, que se cita en la pantalla. Bueno, les estoy mostrando el artículo 107, fracción 6. Y bueno, artículo 107. El amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado
o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la persona quejosa y trascendido al resultado en la resolución. En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán ver las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior, según la ley de amparo. Y bueno, respecto al caso número 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas estas jurisprudencias. Las épocas del Semanario Judicial de la Federación en las que fueron publicadas estas jurisprudencias son las siguientes, que se muestran en la tablita, según el acuerdo, más bien según con el Semanario Judicial de la Federación, noticia histórica de la publicación y difusión de la jurisprudencia, las épocas. En el segundo periodo para la jurisprudencia aplicable, vemos que el caso 1 es en la época novena, el caso 2 en la 10ª época y el caso 3 en la 9ª época. En el caso número 3 señala qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Dado que la tesis fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su aplicación es obligatoria para prácticamente todas las autoridades jurisdiccionales del país, con excepción del propio Pleno. Las autoridades para las cuales esta jurisprudencia resulta obligatoria son las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, tribunales judiciales y administrativos de los estados y del Distrito Federal, tribunales de lo contencioso administrativo, agrarios, del trabajo. El fundamento para esta obligatoriedad se encontraba específicamente en el artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente en el 2000, el cual se citó a continuación en nuestra pantalla. El artículo 192, las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ella se sustenten en 5 sentencias ejecutorias interrumpidas por otra en contrario, como ya lo habíamos comentado en la guía anterior, que hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas. Cualquier juez o tribunal del país que deba resolver un caso donde se plantee la constitucionalidad de aplicar una jurisprudencia de forma retroactiva, está obligado a seguir el criterio de que la aplicación de la jurisprudencia no viola la garantía de irretroactividad de la ley conforme a la tesis 145-2000. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En este caso, en el caso número 1, la tesis 102-2011 fue emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por el método de reiteración, sí cumple con el requisito establecido concretamente el artículo 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar al artículo 223 de la Ley de Amparo, vigente en cuanto al número de votos. Para las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la jurisprudencia por reiteración requería que las sentencias fueran aprobadas por lo menos por 4 ministros. Todas las sentencias ejecutorias que forman la jurisprudencia fueron aprobadas por 4 o 5 votos, superando el mínimo de 4 votos requerido por la legislación para fijar jurisprudencia por reiteración
por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, para cerrar y concluir con este video, la jurisprudencia es uno de los pilares esenciales del sistema jurídico mexicano, actuando como una fuente formal del derecho que garantiza la seguridad jurídica y la unidad interpretativa de la ley en el país. La importancia de la jurisprudencia radica en su función como mecanismo de control constitucional y legalidad ejercido por los tribunales federales, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Su función integradora, tal como se reconoce en la tesis 145-2000, la jurisprudencia no solo interpreta la ley, sino que también la integra al precisar sus alcances o asegurando que la aplicación del derecho sea completa y coherente. La uniformidad judicial evita que casos idénticos o sustancialmente similares sean resueltos de manera contradictoria por distintos órganos judiciales, promoviendo la igualdad ante la ley. Evolución del derecho permite que el ordenamiento legal se adapte a las realidades sociales, económicas y políticas cambiantes, sin necesidad de una reforma legislativa constante, reflejando una interpretación evolutiva de la Constitución. En conclusión y para cerrar, la jurisprudencia es el instrumento que transforma la ley escrita en derecho vivo y eficaz, asegurando que la administración de justicia sea homogénea, predecible y respetuosa del marco constitucional, siendo indispensable para la estabilidad del Estado de Derecho. Y para finalizar, quiero presentar, bueno, en este caso, las referencias en las cuales se citaron o se utilizaron para este trabajo o este proyecto. Y bueno, más que nada, pues finalizo. Agradezco mucho por su atención y que tengan un buen día.